Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, o muy buenas. Vamos a seguir entonces con la carta a los Efesios, ¿sí? Seguimos con la carta a los Efesios y ahora nos toca el capítulo 3, ¿sí? Vamos a empezar a leer este capítulo y nos ponemos en presencia del Señor. Padre bueno, te pedimos que bendigas en abundancia a todos los que están escuchando este video. Bendice sus vidas, sus familias, sus corazones, para que puedas llenar esas vidas con tu amor, con tu paz, con el conocimiento de Jesús y de su gracia. Amén. Amén. Muy bien. El... Vamos a leer del capítulo 3 hasta el versículo 7, del 1 al 7, inclusive, y después seguiremos un poquito más. Ujú. Dice así: Por eso yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús, a causa de ustedes, los de origen pagano, porque seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del ministerio de Cristo, del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios en virtud de la eficacia de su poder. Vamos a leer hasta acá y después seguimos un poquito más, Claro. porque, bueno, para compartir un poquitito todo Lo que dijo hasta acá la palabra. claro, que siempre es tan refrescante, siempre me acuerdo de, de las primeras veces, ¿no? Hablando acá un poco Pablo de que él recibió su, su sabiduría, su conocimiento por una revelación, entonces uno empieza como también a ponerse en el lugar, ponerse en primera persona y hacer memoria de cómo fue esas primeras experiencias donde uno eh, no tenía una idea, hablo de mi experiencia personal, ¿no? Yo no tenía una idea del conocimiento de la palabra de Dios. No la leía, ni sabía de cómo se constituía el cuerpo de la iglesia y la misión que Cristo había encomendado a los miembros. Bueno, pero en principio acá lo primero que veíamos es que Pablo estaba preso. Ujú. Pablo está preso por predicar justamente el Evangelio a los paganos. Y a través de esta revelación, Pablo recibe como el mandato de Jesús de llevar esa palabra. Y dice que es un misterio, porque antes solamente parecía que el pueblo judío era el que podía recibir esa herencia, esas promesas y esa palabra. Pero Jesús le dice no, a todos. Y esto es maravilloso, ¿por qué? Porque entonces también los paganos, dice, reciben la misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo,
y además son beneficiarios de las mismas promesas. Y esto es maravilloso, porque lo único es la fe. El único requisito para ser parte es la fe, es creer, ¿no? Por eso dice, por la fe en Jesucristo. Sí. También algo que me surge, ¿no? Es lo agradecido que uno tiene que estar por el esfuerzo que hicieron aquellos primeros testigos de Jesús, los testigos estos de la fe, que gracias a esa fe que ellos tuvieron y decidieron vivir ese estilo de vida, nosotros somos la consecuencia de aquellas persecuciones, de aquellas cárceles, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también buscamos la palabra ministro y desde el punto de vista de la predicación del Evangelio, dice que es un colaborador de Dios. Entonces, como que Pablo lo dice varias veces, tenía muy claro que él era ministro, era colaborador de Dios para llevar la palabra. Y todos somos ministros. Todos los que conocemos a Jesús, en los evangelios, siempre terminan los evangelios diciendo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda criatura. Así que nos da propósito, ¿no? Como veníamos diciendo en los videos anteriores. Nos da el propósito de poder anunciar su palabra. Un privilegio, una gracia. Bueno, ¿querés seguir leyendo un poquito más? Sí, pero acá esto me llama la atención, ¿no? Esto que dice de este evangelio, yo fui constituido ministro. Hablando de eso, de ministro, ayer estábamos en una reunión, en un grupo, en una reunión así de estas que se organizan virtualmente, donde cada uno reconocía que en el llamado que hay como una necesidad, ¿no? Como que Dios, así como se le reveló a Pablo, también se nos revela, y hay como una necesidad de saberse, de reconocer esto, y también compartirlo entre los demás creyentes, porque bueno, son temas que, si bien uno sabe que son urgentes de ministrar justamente, también no es tan sencillo de que sea, de publicitarlo así de alguna manera, ¿no? Pero sí cuando se reúnen varias personas que hablamos ese mismo idioma de la fe, entonces ahí uno como que se suelta, se pone cómodo, se relaja, está como entre casa y empieza como a confesar este llamado que tiene y darse cuenta que uno es un ministro y que uno tiene esto. Por eso decía, si yo estas palabras, así como la dijo Pablo, yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios, esto lo podemos tomar también nosotros para nosotros mismos. Nosotros reconocemos que somos ministros y que recibimos esto por la gracia de Dios en virtud de la eficacia de su poder. Es una oración que quedó escrita, pero que es literal para todos nosotros también. Claro, y cuando vos decías eso de que estabas en la reunión, y uno ve la eficacia de su poder porque ve que lo mismo que te pasa a vos, ese mismo amor a Jesús, esa misma llenura que Dios nos da, la ves en los otros, ¿no? Y ahí ves cómo Dios obra, ¿sí? De una manera que no lo podemos ver, no podemos ver ese poder, pero sí lo vemos en las actitudes de los otros, en la alegría, en el querer anunciar la palabra. Dani me decía que en la reunión donde él estaba, decía, bueno, podríamos estar ahora mirando una serie de tele o lo que sea, pero sin embargo decidimos estar compartiendo la fe, ¿no? Y esto tiene que ver con ese poder que Dios obra en nosotros. Bueno, seguimos leyendo un Sigo, poquito sí, más. sí. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y de hacer brillar a los ojos de todos la dispensación del misterio
que estaba oculto desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas, para que los principados y potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza, mediante la fe en Él. Les pido, por lo tanto, que no se desanimen a causa de las tribulaciones que padezco por ustedes. Ellas son su gloria. Tenemos hasta acá, Claro. alabando a Jesús. Te alabamos, Señor. Bueno, la insondable riqueza de Cristo, ¿no? Anunciar la insondable riqueza de Cristo. No tiene límite porque ¿quién puede explicar los misterios de Dios? ¿Quién puede decir yo ya lo conozco? ¿Sí? Es como que siempre Jesús nos da más. Siempre hay más de bendición, siempre hay más de su amor, siempre hay más del conocimiento de Jesús. Incluso lo que decíamos las otras veces, ¿no? Que volvés a leer la palabra y Dios te dice cosas nuevas, porque es el Espíritu Santo el que obra. Había una canción que dice, refresca el alma, refresca todo mi ser. Exacto. Siempre es renovadora continuamente, vivificante, tonificante. Sí. Y bueno, la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, ¿no? Porque, claro, somos todos distintos, somos todos únicos. Y el Señor lo que hace es que nos vayamos complementando unos con otros. Que podamos, lo que a mí no me sale, le sale al otro, y si no al otro. Y entonces la diversidad de dones hace que podamos crecer necesitándonos unos a otros. Y es admirable, porque otra vez recuerdo uno de los testimonios de ayer, una de las personas decía, yo que no tengo preparación para estar predicando y que trabaja rodeado de personas que tienen títulos o cargos o un montón de logros así a nivel intelectual. Y la otra persona que sí, entre todos los que formamos el grupo, claro, hay varios que son profesionales, entonces decían, no es tan importante por ahí esto porque la fe no tiene como jerarquías en ese sentido, solamente nos admiramos de la gracia de Dios y de cómo el amor de Dios que está dentro nuestro se pone de manifiesto en palabras, y esas ganas de ayudar a las demás personas no tiene tanto que ver con la eficacia de nuestras capacidades, sino que es en virtud, como decía Pablo, de su poder. De la gracia divina, ¿no? Uh-huh. Que es gratuita, como muchas veces canta Silvana acá, a la mañana se levanta y ya empieza a cantar, ¿no? Sí, es gratuita. Y bueno, por último, habíamos pensado en esto de que es muy importante que dice que a través de Cristo podemos acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Por qué podemos acercarnos al Padre? Porque Jesús dio la vida para que nosotros podamos tener acceso, para que nosotros podamos confiadamente acercarnos a Dios Padre, ¿sí? Y les dice, no se desanimen a causa de las tribulaciones, no se desanimen a causa de que yo estoy preso, porque eso tiene que ser su gloria, saber que lo que se padece por Jesús vale la pena porque Él es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, anímense. Y hoy animémonos, porque a pesar de todas las dificultades que pasamos, de todas las situaciones que atravesamos, Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en nuestra vida. Y Dios nos sigue animando a ser ministros. Todo redunda en alabanza. Amén. Para el Señor. Alabanza todo. para Él. Ok. Bueno, gracias. Nos despedimos. Bendiciones. Bendiciones. Y bueno, ya prontito terminamos el capítulo 3. Sí. Vamos a